Vamos a estos, sanando nuestra economía, los principios que estamos viendo de una economía sana, en el cual lamento porque yo no tengo problema de corazón. Ustedes quieren que yo tenga problema de corazón. Encima tan bonito que es él. Estaba diciendo que por más que quise apretarlo y meterlo, no llego a terminar con esto antes de fin de año, como lo dije la semana pasada, así que sí o sí vamos a entrar al año siguiente. No sé cómo caen las fechas, porque si el 30 es viernes, primero es domingo, ¿verdad? Primero es domingo, entonces el primer miércoles del año también es Santa Cena, arrancamos el culto de primicias de enero, que es al mismo tiempo culto de primicias del año nuevo, arrancamos el miércoles, así que tampoco vamos a seguir con esto, recién al siguiente miércoles y ahí ya a darle una forma, un cierre y encarar lo siguiente que tiene mucho que ver con esto también. Vimos dos principios de una economía sana, que es como lo que le acabo de mencionar recién. El primero, principio de la herencia, entender que todo lo que tengo proviene de Dios. Segundo, principio de reconocimiento, saber que eso que viene de Dios yo se lo tengo que dar a Dios y tengo que honrar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Y tercero, este que hablamos hoy, apropiado ya que empezamos el verano, el principio del, no se va a reír, ¿no? Del espiral. Yo digo espiral y hay alguno hecho rayo. ¿Qué es lo que llaman? Principio del espiral, para ponerlo ahí. ¿Tuvo alguna vez esos conflictos, las luchas para poner el espiral en el piso? ¿Con qué lo ponía? Porque era un pedazo de espiral con broche. ¿Con qué? Con un tenedor, sí. También, ¿qué más? Un cuchillo nunca lo probé. ¿Qué? Ah, tenés razón, nunca lo hice, pero lo vi con una botella de vidrio. Claro, sí. ¿Qué otra cosa inventó para poner espiral? A ver. Siempre. Pero arriba el jabón, mira vos. Esa no la tenía, ¿eh? Pero cuando se rompía siempre, porque la espiral se rompía siempre. Vos comprabas el sobre de espirales ya, al abrirlo ya roto. Listo, automáticamente. Venía con el pinche para poner, que mucha gente nunca supo que tenía, levantaba así la patita y tenía un pinchecito para ponerlo ahí. La mayoría de la gente no sabía que era para eso, pensarían que era para apantallarse, pero no funcionaba, nunca funcionaba y siempre se rompía. En realidad no tiene que ver con los mosquitos, lo que le voy a decir, sino con la forma. ¿Y por qué principio? Porque la forma del espiral, que es una forma de espiral, justamente, es una figura geométrica, no sé si es una figura geométrica. Lo vemos reflejado en la creación en infinidad de lugares, mucho más de lo que nosotros pensamos y en lugares que ni imaginamos. A veces uno piensa que, bueno, simplemente es un dibujo o al que se le ocurrió hacerlo porque es práctico, el tema de los mosquitos es práctico para usarlo, pero no, eso está presente en la creación en muchas partes. Por ejemplo, si usted mira un caracol de tierra, ¿qué forma tiene su caparazón? Una forma de espiral. Y así como el caracol de tierra, también algunos de mar y otras especies también. Hay galaxias que tienen justamente forma de espiral. Es una de las formas de las galaxias. Hay dos o tres formas, no sé exactamente, pero una de las formas de las galaxias es la forma en espiral y que funciona también, porque como este espiral del que hablamos, en vez de uno tiene varios brazos y en las puntas de esos brazos es donde están alojadas las estrellas y también los sistemas planetarios, los planetas. Entonces vemos que es mucho más habitual de lo que en realidad uno puede llegar a ver, a saber o a reconocer. Geometría, el espiral tiene... Hay un gráfico, ¿dónde estás? Ella sabe todo, pero despacio que no te escucho. ¿Cómo es? Número áureo. ¡Wow! ¿Es el de la espiral de Fibonacci? ¿Eso es? Bueno, que se hace un cálculo con un valor constante en cada vuelta, donde usted ya eso va ampliando y hasta puede hacer... Ah, los viejos tocadiscos también tenían la tuba en forma de espiral. La tuba es en forma de espiral. Bueno, en definitiva. Pero, ¿por qué principio de la espiral? La forma práctica del
comience de la punta exterior y se va consumiendo hacia adentro. Sería absurdo que fuera al revés, ¿no? Si se empezara a consumir del centro no serviría. Empieza desde afuera y así se va consumiendo hacia adentro. Dicen los que inventaron el bicho ese del espiral que estaba calculado para que dure toda la noche. La verdad, no sé si duraba toda la noche. No, me parece que no. Yo el testimonio o la anécdota más interesante que tengo con una espiral es cuando mi vieja lo perdió. Prendió una espiral para llevar a la pieza, y la espiral nunca llegó a la pieza, lo perdió en el camino, nunca supo dónde fue a parar, hasta el día siguiente que lo encuentra. Lo puso adentro de la heladera. Entonces, esa es la anécdota más interesante que tengo con una espiral. Le repito, la forma de consumirse, la forma que funciona es de afuera hacia adentro, terminando todo el círculo completo, hasta llegar al momento donde se encuentra con lo que sea que usted lo frenaba, lo sostenía y ahí ya se apagaba. Esa manera, eso es lo que sienta para nosotros un principio. Y un principio que tiene que ver con de afuera adentro, de lo global a lo particular, o de lo general a lo particular, de lo global a lo individual. Empezar a hacer como si fuera una abstracción, empezar a hacer desde afuera hacia adentro. ¿Y a qué voy? Proverbios, capítulo 24, versículo 27. Se lo voy a leer en dos versiones. La tradicional, que es esta. Qué torcido que está este televisor, papá. Afecta contra mi TOC esto. Sí, mal, me está perturbando. Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Repito, prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Que dice la versión NBI, para que lo entienda un cachito más en lenguaje contemporáneo: prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Estos tres factores que vemos acá son los que nos está reflejando, nos está mostrando justamente cómo es que tiene que aplicarse este principio de espiral a nuestras vidas para una economía sana, para una economía bendecida. Digamos en lo cotidiano, en la vida normal, en la vida actual, usted empieza cuando tiene que hacer algún negocio, cuando tiene que, tal vez, digamos, edificar su casa. Ojalá tuviera que edificar su casa, se nota que son otras épocas, ¿no? O hacer alguna inversión, o tal vez un negocio, qué sé yo. Cualquiera de esas cosas, siempre nos enfocamos en primero lo mío. Primero mi casa, primero mi terreno, primero trabajar ese terreno, primero las bases o primero los cimientos y empezar ahí a trabajar sobre eso. Normalmente y obviamente y correctamente usted va a hacer un ahorro, va a empezar a limitar gastos, va a hacer recortes por todos lados para no gastar en esto, aquello y más allá, porque tiene un gasto adicional y eso hace que tenga que poner el dinero, lo que tenga o lo que pueda, los ahorros o lo que sea, meterlo en la construcción, en la edificación que está haciendo. Tal vez se trate de una casa nueva, tal vez se trate de una ampliación en su casa. Capaz que alguno tiene la bendición de tener un nuevo habitante en su casa, que puede ser desde un perro hasta un ser humano nuevo, un hijo. No lo quiero decir mucho porque con lo que me dijo Javier Arce la otra vez, a ver si todavía, ¿no te acuerdas que a toda costa quiere que tengamos el sexto? No. Entonces yo no transo con eso, y la pastora menos que yo todavía. Cualquiera sea el tipo de edificación, de lo que tenga que hacer, primero se enfoca en eso y se abstrae de lo demás. Pero lo que nos está diciendo este versículo es al contrario. Primero, enfocarte en lo de afuera y a partir de ahí dirigirte hacia el centro, hacia lo tuyo. Esto tiene mucho que ver con el contexto cultural de la Biblia y de la época bíblica. Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo nómade y un pueblo comunitario. Todo lo que se hacía estaba pensado en función comunitaria. Si tuviera que relacionarlo tal vez a algún sistema político, lo más parecido sería al comunismo teórico, no práctico, sino al teórico
de tener todas las cosas en común, de tener una forma de habitación, vivir todos en un determinado lugar, todos a la par, al mismo lugar. Entonces, eso llevaba a que todos los trabajos que se hicieran fueran comunitarios. Es más, cuando allá por la década del 40, Israel, después de la Segunda Guerra, recupera su territorio, llamado Palestina en ese momento, que es la tierra de Israel, cuando después de la guerra la ONU le entrega nuevamente esa tierra y ellos empiezan a reconstruir, por decir así, en cierta manera, el país desde las bases. Uno de los sistemas que utilizaron como sistema de organización poblacional es el método comunitario antiguo de los pueblos nómades que recorrían las tierras en la época ya de Abraham. Y incluso creo que todavía hasta el día de hoy se sigue utilizando, o por lo menos en algunos lugares en Israel, que es el de las granjas comunitarias. Ellos le llaman kibutz, que es que usted va a vivir a Israel, le asignan una granja X, va a esa granja, que no es una granjita, sino que es tal vez un pueblo. En el pueblo hay casas, hay tierra para laburar. A usted le tocó vivir ahí, es parte de ese pueblo, tenga 50 años, 15, hombre, mujer, niño, anciano, sea del nivel económico que sea de la profesión que sea. Todos tienen que ir todos los días a trabajar la tierra, todos tienen que ir a sembrar, todos tienen que ir a cosechar, todos tienen que ir a la producción. Es un sistema muy, podríamos decir hoy, hasta casi dictatorial, pero que hizo que Israel se levantara nuevamente como nación. El foco estaba puesto no en lo personal, sino primero en lo comunitario. Como dice también la palabra del Señor, en mirar al otro, tratar de ver al otro, más si se trata de ser tu hermano, como superior a vos mismo. Entendiendo que si vos te preocupás por el otro por consecuencia, principio de siembra y cosecha, se preocupa de vos, y en esa preocupación por el otro, todos son suplidos. Volviendo específicamente al versículo, debía dividir 3 partecitas de versículo. Primera, prepara tus labores fuera, o prepara primero tus faenas de cultivo. Nos está hablando de que primero necesitamos los recursos. No le sirve de nada tener un terreno, no le sirve de nada tener un auto, no le sirve de nada tener tal vez la casa ya, si no tiene los recursos, los medios para el sostenimiento, o para la edificación, o para el crecimiento, o para vivir. No le sirve de nada, como se decía en una época, que con el cemento no se come. Bueno, ¿de qué le sirve tener una propiedad, una vivienda, si no tiene cómo vivir? Si no tiene trabajo que lo sostenga, si no tiene poder sacar algo para vivir. Segundo, disponlas en tus campos, o ten listos tus campos para la siembra. Una vez que usted tiene los recursos se obtienen de la tierra, entonces tiene que trabajar la tierra. Repito, primero tiene que los recursos se obtienen de la tierra. Segundo, una vez que tiene los recursos, tiene que trabajar esa. Trabajar tierra significa arar, significa sembrar, significa cosechar. Sol, como estuvo Iván ayer. ¿Cuántas horas estuviste al sol, Iván? Me abstengo de cualquier resto. Respecto. Puede ser. Me abstengo de la tercera opinión al respecto. Y tercer punto, ya que es tercera opinión, después edificas tu casa, después de eso construyes en lo mío. Al revés de lo que nosotros solemos hacer normalmente. Primero el exterior, después el interior. Primero el exterior, que involucre también a otros, y recién después el interior. Fíjese,
más o menos le hago un relato de cómo era la secuencia de lo que tenía que hacer en la época bíblica. Primero, buscar planicies aptas para sembrar. Segundo, que en esa planicie hubiera tierra fértil para poder sembrar. Tercero, cavar pozos para conseguir agua, porque si no hay agua, tampoco había siembra y tampoco había vida. Fíjese, si recuerda un poquito de la escuela, en la época de la conquista y de la plantación de las ciudades en América, a partir de los virreinatos, todas las ciudades acá se hacían sobre los ríos, o sea, cercana al río, casi enfrente del río. ¿Por qué? Porque era la manera de poder tener agua. En el desierto no había ríos, pero lo que tenía que hacer era cavar pozos para poder recibir el agua. Debían tener acceso a pastos frescos para poder alimentar su ganado, y para tener el pasto fresco tenían que tener una tierra fértil y también tenían que tener agua. Y después de todo eso, recién después de todo eso, levantar su tienda, levantar su casa. Eran pueblos nómades, eran pueblos que también, en contrario a nuestra forma de vida, a nuestra cultura, por eso es necesario resaltarlo, porque no es nuestra manera de pensar. Lo primordial, lo importante no era la casa. Lo importante no era ni siquiera el pequeño grupo familiar, sino que lo importante era el comunitario, era el grupo ampliado. Como eran pueblos nómades, nómades significa que ellos andaban vagando, iban por todos lados. ¿Por qué se movían? Se movían por una cuestión climática. Cuando el clima no acompañaba, buscaban mejores lugares, tal vez para evitar los vientos o tal vez para evitar los calores. Entonces tenían épocas donde estaban en los valles abiertos, épocas donde estaban cerca de los montes. Se cambiaban de lugar buscando nuevos pozos de agua, porque los pozos de agua tal vez se habían secado, o como le pasó en la historia de Jacob, los enemigos, los que habitaban la tierra, los taparon con piedras para que no los pudieran utilizar. Se movían porque, como suele suceder en la agricultura, tal vez ya no podían sembrar más, ya no podían cosechar más, porque la tierra, después de determinados años, encima un lugar desértico, después de determinados años la tierra va perdiendo nutrientes. Entonces la tierra necesita descansar. Dios mismo, usted lo va a encontrar en Levítico, si tienen ganas de leer Levítico, que es bastante aburrido, él dejaba ese principio, un sabio principio sobre agricultura, que lo vemos en la palabra de Dios. Decía, vas a sembrar la tierra y en un caso dice el tercer año, en otro caso dice el séptimo año, es el año de jubileo de la tierra, el año de redención de la tierra, donde la tierra tiene que descansar. En el aspecto espiritual, lo que Dios hacía con eso era sembrar la idea de que usted se dé cuenta que hay un momento donde había que descansar y honrarlo al Señor. Hay un momento donde no había que tocar y había que honrar al Señor. Siempre tiene mucho que ver con el 7. Cállate, pastor, porque eso es para el viernes de Acción de Gracias. Volvimos a estudiar otra vez. Tiene mucho que ver con el 7 para reconocer y honrar al Señor. Pero fuera de lo espiritual, en el aspecto práctico, Dios hacía eso porque la tierra necesitaba descansar. Actualmente eso ya no se hace así, porque con los agroquímicos y todas las cosas esas que inventan, se fuerza a la tierra a trabajar mucho más. Lo que en la antigüedad era una cosecha al año, algo se está prendiendo fuego. ¿Sienten olor a quemado? Sé yo. Lo que en una época era una cosecha por año, anual, actualmente pueden llegar a ser 3 y hasta 4 cosechas al año por todo el trabajo que se hace, repito, con agroquímicos sobre la tierra y la modificación genética. ¿Qué pasó? Y la modificación genética de la semilla. Pero en aquella época no, era necesario dejar descansar la tierra. Entonces ya la tierra no rendía, había que dejarla, se tenían que ir para otro lado. Y a veces podían llegar a haber otros factores, como una batalla, que los echaban siquiera. No ponían columnas, no hacían grandes edificaciones. Eran carpas, simples carpas.
grandes, copadas, buenas, espectaculares, de gran capacidad, pero siempre carpas, cosa que pudieran levantarla e irse a otro lugar cuando fuera necesario. Lo importante no era tanto la casa, el grupo familiar, sino el moverse con los demás y el grupo general, el grupo ampliado. Es más importante tener comida sin techo que tener techo sin comida. Es más importante tener comida sin techo que tener techo sin comida. Me perturba la pantalla torcida, te puedo asegurar. No la puedo mirar. Es más importante tener comida sin techo que techo sin comida. Espera que le quiero avanzar un cachito para ya ir cortando un poco de tiempo. Hechos 20:30. Dice así: es más bienaventurado dar que recibir. Este es el principio que Jesús enseñó, que curiosamente, ¿sabe usted? Que es no quiero mentir, me parece que no hay otro, creo que es el único, capaz que hay otro, es el único principio o enseñanza de Jesús que no está escrita que la hablara Jesús. A ver si me explico. No lo va a encontrar en los evangelios, ni lo va a encontrar ya sea principio de Hechos o en Apocalipsis, no lo va a encontrar a Jesús hablando. Lo que encuentra es a los apóstoles diciendo, como dijo Jesús, aparece, dice tal cosa. Es más bienaventurado el dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir, es el principio del dar, es el principio del espíritu. Es entender que primero lo de afuera y después lo de adentro. Podría asociarlo, como casi le iba a poner al principio de comunidad, que ver en una visión general más que en una visión particular o una visión individual. Decía hace unas semanas atrás que nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar respecto del Evangelio y también respecto de Dios. Tenemos que cambiar la manera de pensar respecto a cómo se hace la obra de Dios. Estaba escuchando ayer, si no me equivoco, alguna de esas cosas viejas que cada tanto me gusta escuchar, y decía, la obra de Dios en la tierra no la hace Dios, casi me ahogo. La obra de Dios en la tierra no hace Dios. ¿Quién hace la obra de Dios en la tierra? La iglesia. La obra de Dios en la tierra no la hace Dios, sino que la obra de Dios en la tierra la hace la iglesia. Ahora, comparando con esto, más bienaventurado dar que recibir, pensando en la comunidad, de afuera hacia adentro, el Dios que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, el Dios que dice, aquel que te dio todas las cosas, ¿cómo no te va a dar juntamente con Jesucristo? Ese mismo Dios deja en las manos de la iglesia su obra. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia, en vez de pensar en el otro, la iglesia solamente piensa en sí misma. Es la época de Ageo. Hace poquito, hace un par de días, si no me equivoco, estuvimos leyendo el libro de Ageo, donde habla precisamente que este no es el tiempo de que usted se enfoque solamente en su casa. Este no es el tiempo en que preste atención a cuidar su casa. Este es el tiempo de que preste atención a la casa de Dios. Dice, es para ustedes tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros de que vuestra casa esté artesonada y vacía, mientras que la casa del Señor está desierta. Ese llamado, ese reclamo, tiene que ver con mirar la obra de Dios que la iglesia tiene que hacer. Y la obra de Dios que la iglesia tiene que hacer es una obra de Dios que mira hacia afuera. Es una obra de Dios que se enfoca hacia afuera. El año próximo nos va a ver trabajando, moviéndonos un poquito más de lo habitual en ese tema. Me voy a meter en una hora, aviso claro, me atajo, me voy a meter en un gran problema. En este matriarcado que vivimos, por ahí. En este mundo matriarcal que vivimos, repito, matriarcal,
porque eso del patriarcado, más que tiene más que y con las ideologías que la realidad, en este mundo marcal se complica un poco poner en práctica este concepto de primero lo de afuera, primero lo contrario, primero los recursos, y después lo mío. Y en dos o tres maneras. Empezando con voy a empezar de lo más moderno, de lo más actual, lo que más vivimos actualmente. Todas estas ideologías que en esta época, todo llegar a cualquiera, lo que sea, a una sola cosa. Es un plan económico, tiene que ver con un sistema económico. Alguna vez creo que mencioné algo de esto. Les dije hace unos meses atrás que investiguen un poco sobre la Agenda 2030, el Foro de San Pablo, ese tipo de cosas. No es espiritual, aunque obviamente siempre hay algo espiritual, porque siempre detrás de todo hay algo espiritual, pero no es un tema espiritual, no es una conspiración, no es el diablo que está atacando a la gente, sino que es un sistema económico, un plan sistemático económico. ¿Cuál es la raíz del plan sistemático económico? El otro día escuché, hace una semana, escuché decir a un técnico informático en un programa de radio, decía, le damos la bienvenida a los 8.000 millones de habitantes. Porque ese día que le estaba hablando, no sé quién es que hace los cálculos, había nacido, o más o menos, la persona número 8.000 millones. Entonces, hace 15 años, somos 8.000 habitantes en la Tierra. Yo me acuerdo que no hace mucho éramos 6.000, así que se ve que la cosa se ve un poquito rápido. Entonces, plan sistemático económico, ¿por qué? Porque es como si en tu casa tienes platos, le quieres comer a 10 personas, todos al mismo tiempo sentados en la misma mesa. O se van a agarrar a las piñas o no van a poder. Entonces, los que dicen que saben, dicen que los recursos del planeta están agotados y que ya no dan abasto. Y que los recursos del planeta no pueden llegar a sostener la tanta cantidad de gente que hay. Y como hay cada vez más, empieza en una carrera geométrica. O sea, cada vez más se multiplica y va a haber cada vez más. Entonces, ¿cuál es el plan? Hay que hacer que nazca menos gente. Les cuento que ya en este último año que pasó, el 2021, ya bajó a nivel mundial la tasa de natalidad a nivel mundial. O sea, el porcentaje de nacimientos en el 2021 fue menor que el histórico hasta el 2020, incluida la cuarentena, la pandemia y todo lo demás. O sea que está empezando a dar un poco de resultado. ¿Para qué quieren que nazca menos gente? Bueno, para que el mundo aguante un poco más y no reviente antes de tiempo. En algún momento igual va a reventar. ¿Cómo hacemos para que no nazca la gente? Y ahí empieza el abanico de opciones del plan. Empezar a incentivar feminismo, diversidad, progresismo, ideología de género, hormonización. Si usted, cada una de las nuevas corrientes, todas las nuevas corrientes terminan en eso va a dar resultado nacimiento hasta el homoparental, hasta matrimonio igual hombres o mujeres, todo apunta a que cada uno bien. En el proceso a eso, que por eso trato de ser cauto en lo que voy diciendo para poder explicarle este tema, en el proceso de este progresismo, diversidad, cambio de cultura, cambio de pensamiento, de las corrientes ideológicas, de todo eso, en medio de ese proceso se ataca en primer lugar al hombre. Entonces usted empieza a ver todas las corrientes que hay en contra. Se define como hombría. No estoy hablando de machismo, ni hablo de las aberraciones, ni de las cosas. Hablo de lo que significa ser la hombría. Punto. Básicamente la hombría.
Cualquier cosa que sea un comportamiento normal de un hombre, hoy te lo tildan de machirulo, hoy te dicen machismo, hoy te dicen anticuado, hoy te dicen violento, por cualquier cosa. Y repito, quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que haya cosas que haya que justificar, porque hay cosas que se hacen mal y está mal, pero estoy diciendo, hay cosas que solamente responden a este mismo plan. Ese cambio del comportamiento, ese atacar constantemente a la psicología del hombre, hace que la manera en la que el hombre fue formado, programado por Dios, no pueda funcionar. Por lo tanto, eso genera depresión, eso aumenta los suicidios, aumentan los divorcios, otra vez menos nacimientos. Si usted mira un poquito para atrás, yo avisé que me iba a meter en problemas y que capaz no les iba a gustar. Si usted mira un poquito para atrás, va a empezar a ver que en línea general los hombres o los varones son menos hombres y las mujeres son menos mujeres. Hace pocos días hablábamos con mi esposa por X situación que pasó cerca nuestro y la mujer en general, hablamos en general, ya no es femenina. Claro que no. Empieza a tomar algunas actitudes masculinas por el empoderamiento que se le tiene que dar a la mujer. Y eso automáticamente choca contra la feminización en la conducta psicológica del hombre. No quiero ir muy extenso en esto porque si no podría estar hablando 2 horas de este tema y no va a llegar al punto específico en el cual yo me quiero detener. Básicamente, le voy a agregar una ya que dije. Voy a decir esta y con esto termino esta parte, sigo con el texto. La violencia de género no existe. Existe la violencia. El femicidio no existe. Existe el asesinato. No se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Se mata a una mujer porque el que la mata es un violento, o un enfermo, o un asesino, o lo que sea. Pero no por decir, ¿perteneces al género femenino? Te mato. No. Se mata por una dominación, por sentir un poder físico mayor, por tener una fuerza mayor, entonces te puedo dominar, pero no por el hecho de ser mujer. La violencia de género es lo mismo. Si te pega y él va a denunciar, le va a decir, vuelve a hacer su casa. No, pero violencia de género. No, porque la ley dice que violencia de género solamente es cuando un hombre le pega a una mujer. Si la mujer le pega al hombre, no es violencia de género. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se entiende esta cosa? Con todas las variaciones que pueden ocurrir en el medio, que no lo ha pensado el que escribió la ley. Porque cuando usted quiere hacer las cosas que salgan de las rosadas, siempre empieza a hacer agua por todos lados. Porque si la violencia de género es cuando alguien agrede a una mujer, ¿qué pasa si la que la agrede es otra mujer? Y no saben qué hacer. ¿Qué pasa si la que la agrede es una mujer que se autopercibe hombre? No saben qué hacer. ¿Qué pasa si el que agrede o la que agrede es un hombre que se autopercibe mujer? No saben qué hacer. Porque como es forzado, no funciona. Entonces, terminado esta enterrada, vuelvo específico diciendo. En el mundo al que vivimos, se complica poner el foco en el hacia afuera, primeramente, y recién después hacia adentro, porque la psicología de la mujer, que está preparada por Dios para ser madre, y de ahí surge el nombre matriarcal, y de ahí surge el nombre matrimonio. El matrimonio es una imposición que provino favoreciendo a la mujer. No existe un patriarcado. Esa posición, esa cuestión psicológica de la mujer que es programada por Dios para ser madre, aunque no lo sea,
aunque no lo sea, programada por Dios para ser madre, que proteja, cuide, que permanentemente de resguardo, permanentemente de tener a su alrededor dando cobijo, cuidando, protegiendo. La mujer, la madre, es protectora. Al mismo tiempo, una paralela, mientras está protegiendo a su casa y a sus hijos, el hombre está viendo pelearse con alguien con un carácter más fuerte, un temperamento más fuerte, porque compete en la sociedad. Entonces, más naturalmente, hermana tiene justa porque a los femeninos esa violencia natural o mayor violencia es para conquistar, levantando mujeres por la calle, para que esa situación, para que compita con otro, para que pegue un negocio, para que gane una batalla, para que juegue al fútbol y gane un partido. Esa actitud, ese comportamiento. La reacción que tanto les criticaron a los muchachos cuando se pusieron locos contra Holanda, por ejemplo, es lo mismo, por esa violencia natural que se genera con el aumento de estar corriendo 2 horas. El andar a bobo es lo mismo, es eso. La acción tiene que ver con aquello que dentro. Cuando el hombre quiere salir, en vez de dedicarse a la casa, dedicarse a buscar recursos, a generar recursos, a trabajar la tierra, a conquistar la tierra, la mujer le dice: no te importa tu familia, estás todo el día fuera de casa. Yo avisé que me iba a meter en problemas. El que avisa no traiciona. No estoy hablando tampoco del que el otro que está todo el día afuera, aunque este estaría bueno para hacer charlas de matrimonio en vez de economía, pero estamos hablando de economía. Porque incluso aquel que está todo el día afuera, que es un irresponsable, que está desobedeciendo su mandato primario, que no está atendiendo a su familia, que no está se farra con que está afuera porque en su casa no encuentra paz. Pregúntele, hermana, a un hombre que tenga cerca, que no sea su marido, para que no haya ahí ningún compromiso. Si te dan a elegir entre estar en tu casa o quedarte hasta cualquier hora en la calle, ¿qué elegís? No le estoy diciendo a un pibe de 20 años que quiere quedarse de farra hasta las 5 de la mañana. Estoy hablando ya de un hombre que ya esté asentado. No está mal que un pibe haga eso. Estoy hablando de estar asentado. El hombre quiere, busca, necesita la paz del hogar. La paz del hogar. Pero a veces llega al hogar y lo que encuentra es la guerra y la paz de León Tolstoy. O se encuentra con el informativo de todo el día. O se encuentra que el loro se activó, estaba esperando hasta ese momento. Y no terminó de sacarse los zapatos y ya está. Y ahí viene el famoso y viejo cuento: me voy a comprar cigarrillo. Y no volvió nunca más en la vida. La Biblia lo dice. Es mejor vivir en un rincón que en casa espaciosa con mujer pendenciera. Y mire que dice casa espaciosa, hasta se podía esconder de ella. Sin embargo, tampoco así funciona. Entonces, este sistema, ya casi estoy terminando, este sistema atenta contra el plan natural de formación, de edificación, de búsqueda de recursos y de conquista. Acá habría que hacer un paréntesis y sí, atender esto en enseñanza de matrimonio. Si le paso la carga para los líderes de matrimonios que preparen algo al respecto de este tema. Pero lo que nos toca a nosotros, que es economía, chocamos con este punto en un nivel general, amplio, en todas las áreas que tienen que ver con nuestra formación particular.
Le leo un versículo sobre esto y paso al siguiente punto, Proverbios 11:16. Me encantó este versículo. La mujer agraciada, otra versión dice amable, otra dice bondadosa. La mujer agraciada tendrá honra solamente por su comportamiento y por su conducta. Y los hombres fuertes tendrán riquezas porque salen a pelear para generar recursos. Ese es un principio bíblico de funcionamiento del matrimonio y de la vida misma. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo ponemos esto en práctica? Ya que le estoy hablando simplemente de recursos de agricultura, de temas geográficos, de cuestiones de clima y qué sé yo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Todo viene de lo espiritual a lo natural. Todo viene de lo que no se ve a lo que sí se ve. Primero, como es que decía el versículo, poneme acá el Proverbio 24, así lo tengo más cerca, 24-27. Ay, qué torcida está esa pantalla. Espera que me perdí. Acá estoy. Primero, prepara tus labores afuera. Conseguir los recursos para trabajar la tierra significa llenura del espíritu, significa buscar a Dios, significa Ageo capítulo 1, versículo 8, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Significa, repito, déjame el versículo de Proverbios 24, ir a buscar recursos para preparar primero mi vida espiritual, ir a buscar recursos para edificar y para sostener en lo material tu trabajo, en lo espiritual también, hacer la obra de la iglesia, hacer la obra de Dios. Segundo, trabajar la tierra y sembrar, disponlas en tus campos. Trabajar la tierra y sembrar. Habla de evangelismo. Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Recorrer la tierra. Hablar a otros. Sembrar, como lo decía el sábado, semillas de fe. Segunda de Reyes, capítulo 4. La historia del aceite de la viuda. Esa mujer que estaba en ruinas. Había perdido todo. Y ya estaba lista a morirse. Nada más. Intercede al profeta. Interviene Dios en el medio. ¿Qué tenés en tu casa? Nada tengo en mi casa. Solamente una vasija de aceite. Toma esa vasija, anda a los vecinos, pedí vasijas, llenate de vasijas, toma tu jarra de aceite, empezá a llenar las vasijas de los vecinos. Y cuando ya no haya más aceite tuya, cuando ya no haya más vasijas, junta todo el aceite, vendelo y viví por el resto de tu vida. Sembrar en el otro, buscar al otro, recorrer la tierra, sembrar la palabra. Y después de sembrar la palabra, viví el resto de tu vida. Del resultado de sembrar la palabra. No quiero mechar otras cosas porque hay otros principios a posteriori que hablan de esto. El resultado de sembrar la palabra. Cuando vos haces la obra de Dios como iglesia, Dios se encarga de abrirte los caminos. Dios te pone en la posición de liberalidad que hablamos la otra semana. Cuando servís a Dios en la manera que Dios quiere que le sirvas, tenés tiempo para servir y tenés recursos para vivir. Pero si en vez de poner a Dios en primer lugar, en vez de poner la obra de Dios en primer lugar, pones tu vida, tu casa en primer lugar, vas a vivir mendigando siempre. Tercero, y ya termino. Proverbios 24-27. Y después de buscar los recursos, de sembrar, después edificarás tu casa. Tercero, una vez que sembraste la palabra,
una vez que buscaste de Dios, una vez que subiste al monte, una vez que cargaste aceite, una vez que repartiste aceite, una vez que sembraste semillas, entonces ahí empezar recién ahora a enfocarte en lo tuyo. Y busca también el crecimiento material, el crecimiento espiritual. Edificación material, edificación espiritual. Que el Señor que está en aceite en tu vida empiece a habitar en tu casa y también empieces a atender la casa de Dios, como te dije antes, como dice el libro de Ageo. Termino, Mateo 19, 29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Principio de la espiral. Primero afuera, después adentro. Primero recursos, después edificación. Primero sembrar, después edificación y crecimiento. En lo espiritual, primero la gente, primero la tierra, primero la palabra, primero la semilla y después vas a poder edificar hacia adentro. Cuando dije la otra vez que lo voy a volver a decir, lo tengo anotado para siempre, fijo, por lo menos hasta que Dios me diga otra cosa, que tenés que cambiar tu manera de pensar respecto de Dios, el Evangelio, la iglesia y tu posición delante de Dios. Tiene que ver con esto. Y les digo, yo sé que va a ser difícil cambiar esto. Yo sé que va a ser muy confrontativo cambiar esto. Porque tenemos que cambiar toda nuestra estructura de pensamiento. Dejar de vivir o de pensar, de entender que soy cristiano para recibir bendiciones y empezar a entender que soy cristiano porque Dios me rescató para hacer su obra y a consecuencia recibir bendiciones. Es muy difícil, le va a costar. No digo que a todos, pero yo sé que va a costar porque choca contra tu orgullo, contra tu deseo, contra tu tiempo libre, contra tu descanso. Choca contra tus gustos, contra tus planes. Choca. ¿Qué quiere que haga? Es así la cosa. No la puedo cambiar, no la puedo alterar. Cambiar la relación, la manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de la iglesia y mi posición delante de Dios. Empezar a verme no como un cristiano para recibir bendición, sino empezar a verme como un rescatado de la condenación, de la muerte, del infierno, para hacer la obra de Dios y ahí recibir la bendición. Póngase en pie, que nos despedimos ya.